La verdad que es un gusto compartir con ustedes estos pocos minutos que tenemos para hablar de fondos de inversión, un producto que está de moda en el mundo entero desde hace más de 200 años, pero que aquí en la República Dominicana ha tomado mucha relevancia en la última década. Tengo el placer de que nos acompañe esta noche el señor Raúl Hoyo, quien es director general de Altio Apple. También el señor Yamil Isaías, quien es el vicepresidente ejecutivo de Pioneer Funds, y el señor Jesús Cornejo, quien es el director ejecutivo de JMM Funds. Con mucho gusto yo, su servidor, moderaré este panel en mi calidad de presidente de la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión ADOSAFI y como apasionado de la educación financiera y productor del programa de radio Sumas, que es sobre educación financiera. Vamos a hablar de fondos. Y para hablar de fondos, creo que lo primero es identificar bien qué es un fondo de inversión. En pocas palabras, un fondo de inversión es como una alcancía colectiva en la que diferentes personas llevan recursos para cumplir con una finalidad específica. Esa alcancía nace con un propósito particular y siempre lo respeta. Es por eso que tenemos fondos que invierten exclusivamente en inmuebles, otros que invierten en turismo, otros que invierten en energía, otros que lo que quieren es manejar la liquidez de las empresas, de las tesorerías y de las personas, como ustedes y nosotros, que de repente tenemos un flujo mensual y queremos administrarlo o invertirlo para propósitos futuros. Pero hoy nos pidieron el favor de que habláramos de beneficios de los fondos. Y nadie mejor que las personas que me acompañan, que son los protagonistas del mercado. Son aquellos que en el día a día están haciendo que los fondos de inversión no solo tengan beneficios para ustedes como inversionistas, sino también para el país. Ya vamos a ampliar un poquito de esto porque sé que puede causar inquietudes. Muy buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, muchísimas gracias y gracias a Caudal por esta invitación. Siempre un honor ser parte de la Feria de Educación Financiera de ellos. Yamil, ¿cómo te va? Un gusto volver a conversar contigo. Sí, buenas noches a todos, Santiago. Un placer como siempre, Raúl, Jesús y todos. Caudal, gracias también por invitarme nuevamente. Para mí es un placer y un honor poder hablar un rato con ustedes para explicarles lo que hacemos y los beneficios que le traemos al mercado, a inversionistas y al país. Jesús, ¿cómo pinta esta tarde? Parece que estos 45 minutos van a ser muy provechosos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias a Caudal, a ti Santiago y obviamente a mis colegas de varios años, Raúl y Yamil. Y un placer en verdad poder compartir con todos los participantes de esta feria. Miren, son muchos los beneficios de los fondos de inversión. Los 45 minutos no nos darían para hablar de todo lo que tienen los fondos para ofrecerle a sus inversionistas y al crecimiento del país, a las cadenas productivas, a las empresas que requieren financiar sus proyectos. Así que hoy hemos decidido centrarnos en algunos pocos de los aspectos que entendemos que pueden ser fundamentales para ustedes a la hora de decidir en qué fondo invertir y cómo hacerlo y por qué hacerlo. Así que vamos a empezar por aquello que realmente creo que le da el mayor valor a los fondos de inversión. Eso que hemos denominado la democratización de las inversiones. ¿De qué se trata esto un poco, Jesús, por favor? Bueno, básicamente es poder acercar todo el tipo de inversiones que tradicionalmente en el mercado de valores estaban dedicadas a clientes institucionales, a la banca, algunos corporativos o personas que tenían un cierto entendimiento de todo lo que es el mercado de valores, local o internacional. Pues realmente los fondos de inversión, con los productos que tienen, algunos relativamente sencillos y básicos, pero muy competitivos con respecto a lo que hay en otras alternativas tradicionales de inversión, pues evidentemente ha hecho que mucha más gente esté optando cada día por entender e invertir en este tipo de productos, ¿no? Hoy día tenemos fondos de inversión que tienen un plazo de un día, con excelentes rendimientos, casi como rendimientos que ofrecen certificados financieros tradicionales en algunas instituciones. Y evidentemente esto hace que esa democratización se vaya dando y esa amplitud
de alcance que podemos tener con el mercado en general, pues se vaya dando cada vez más, ¿no? A diferencia de otros países, todavía nos falta hay un largo camino por recorrer, pero cada vez más gente, más y más gente se va empezando a probar estos productos que empiezan desde montos muy bajos, ¿no? Hay productos que empiezan desde 200 pesos, 1000 pesos, así que evidentemente ya se vuelve accesible para todo el público en general, ¿no? Es decir, si yo estoy escuchando en este momento esta conferencia y tengo 10.000 pesos en mi cuenta de ahorros, ¿puedo constituir un fondo de inversión? Sí, claro. Hay muchos fondos que ya aceptan hoy de 10,000 pesos en diferentes plazos, diferentes monedas o el equivalente en dólares, $200, o similar a esos 10,000 pesos. Y evidentemente la diferencia en rendimientos que te deja esa inversión, evidentemente es mucho mayor a lo que ofrecen las alternativas tradicionales, ¿no? Ok, entonces, democratización porque puedo entrar desde montos más pequeños y con mayores facilidades en inversiones que Así es, regularmente no podía hacerlo, ¿cierto? El así es. segundo beneficio de los cuales yo creo que todos los que tenemos fondos de inversión o hemos administrado fondos de inversión nos sentimos muy orgullosos es el de la diversificación. No solo porque permite reducir riesgo, permite controlar mejor las volatilidades, sino porque yo creo que en cierta medida nos acuerda de nuestras abuelitas y de nuestras mamás, nuestros papás, de, mijo, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Y allí entonces vamos a recurrir, yo creo que al más joven de este panel, que seguramente recuerda a su abuela, para que nos cuente sobre ese beneficio de la diversificación. Raúl, ¿cómo es esto? ¿Por qué la diversificación es un caballito de batalla de los fondos? ¿Por qué se identifican Raúl, grandes beneficios? Me encanta que me presentaste como el más joven, lo cual es un dato real y muy veraz, Yamil. Eh, mira, no te voy a hablar de mi abuelita, pero sí te voy a decir que no es coincidencia que después de casi 12 años trabajando en el extranjero y después aquí en Citibank, decidí proactivamente acabar en los fondos de inversión porque son mi vehículo favorito. Y son mi vehículo favorito precisamente por experiencias que tuve, especialmente en el extranjero, donde le manejaba el dinero tanto a abuelitas. Recuerdo muy claramente una señora mayor, no nombraré, no le pondré el nombre, aunque ya pasó a otra vida, en Miami, en el área cubana de Miami, que yo le manejaba literalmente $5,000. Igual que tenía clientes que le manejaba millones de dólares. Y si hay una realidad de los fondos, es que hace esa abuelita que tenía $5,000, yo le podía brindar la misma diversificación que al cliente que tenía millones de dólares por los fondos de inversión, porque son el vehículo que reúnen el dinero de mucha gente y lo pone a invertir de la misma forma para todos. Y por eso Jesús hablaba de democratizar. Pero el hecho de que se puede juntar todo ese dinero quiere decir que tanto el que tiene 10,000 pesos, 5,000 pesos, como el que tiene millones de dólares, si lo tiene en ese fondo, está invirtiendo lo mismo que tiene ese fondo. Y eso le crea un poder al fondo por el tamaño que tiene, pero a cada uno de esos individuos que logran que invierta directamente en lo que sea que tiene el fondo. Y en el caso de nosotros en Dominicana, lo que se ha logrado es que realmente se invierta en cosas que realmente manejan y mueven la economía dominicana, que hace 5 o 10 años no lo podían hacer. Y por eso definitivamente los fondos para mí es mi vehículo favorito, porque se logra esa democratización manejado por un profesional que estoy seguro que uno de mis compañeros hablará más de eso. Mira, fíjate que, como tú dices, no es el vehículo favorito de las abuelitas. Cuando uno mira el mercado mundial, hoy en día en los fondos de inversión está invertido 90.000 veces 1.000 millones de dólares. Es decir, para que lo tengamos en la cabeza, eso es lo que República Dominicana produce en 1.010 años, si lo trajéramos a un año como este. Una cifra muy relevante donde, como tú dices,
están inversionistas profesionales, expertos, personas que no tienen ni idea del mercado, personas que no tienen tiempo, personas que tienen tiempo, conocimiento, etcétera. Así que tienes toda la razón. Es un mecanismo favorecido por muchísima gente por los beneficios que tiene. Tú hablabas un poco de sectores dinámicos de la economía dominicana, esa diversificación que nos permite hoy en día participar en esos sectores que anteriormente no podían. Y ahí sale un tema, yo no soy dominicano, pero yo ya digo que tengo corazón dominicano, que a mí me apasiona de los fondos de inversión. Y es que el dinero de los inversionistas, en el caso de la República Dominicana, en estos fondos de inversión, se emplea para el crecimiento de los dominicanos. Es decir, capital dominicano que se emplea en nuestra economía para hacer crecer el país. Cuéntanos un poco de esto, Yamil, porque creo que es importante que la gente entienda que con los fondos de inversión no solo se está enriqueciendo, está generando riqueza para sí mismo, sino riqueza para el país. Sí, así es, Santiago. Y creo que mi respuesta recoge un poco de lo que dijo Jesús y lo que dijo Raúl. La democratización te le da la accesibilidad a ese pequeño inversionista que puede arrancar con los 200 pesos que puso Jesús de ejemplo, y se puede diversificar y recibir el mismo tratamiento equitativo. Creo que esa equidad que hablaba Raúl, de que el gran inversionista y el pequeño inversionista disfruta del mismo retorno, o sea, no se diferencia el retorno porque están en un vehículo colectivo. Y ese gestor, que somos nosotros, usamos todo ese dinero a favor. Y entonces ya la pregunta que me haces es, bueno, ese dinero nosotros lo invertimos no solamente en títulos financieros, sino entramos en la economía real y entramos en empresas donde necesitan capital para seguir creciendo y poder ser competitivas entre multinacionales o otras empresas en el mercado. Ya nuestra industria ha invertido en empresas que la han colocado y la han permitido competir en diferentes industrias. Invertimos en proyectos en diferentes sectores, tanto zona franca como energía renovable, como el sector turismo. Y todos esos sectores generan empleo, pero también generan riqueza que se quedan aquí en el país y vuelven y circulan en República Dominicana. Entonces, los fondos de inversión no solamente vinieron a seguir invirtiendo en el sector financiero, que es importante, ¿no? Pero ya entran en sectores que antes nuestro mercado no tenía acceso. Y volviendo a la democratización, una persona antes con 10,000 o con 100,000 pesos no tenía acceso a invertir en un proyecto turístico de cientos de millones de dólares. Pero a través de un fondo con otros inversionistas, tanto puntuales como institucionales, ya son parte de grandes inversiones que generan más allá de un solo retorno, sino generan riqueza en una zona, generan impacto social a nivel vertical y transversal. Cuando tú nos dices a nivel vertical y transversal, ¿a qué te refieres? Porque a veces esa terminología no la entendemos bien. Me imagino que te Bueno, refieres a creación de empleo, sectores productivos o a qué te refieres particularmente. me refiero a no solamente al proyecto y el impacto que genera en el proyecto como tal de retorno, pero también a todos alrededor en el entorno que está el proyecto. Si hay una comunidad o se abre un destino turístico o se invierte en un proyecto de vivienda social, no es solamente quien se beneficia directamente del proyecto, sino todo lo que de manera indirecta son beneficiados por esa inversión que hizo ese fondo. Eso es lo que quiero decir con ese término. Y esto aplica, por supuesto, desde mis 10,000 pesos o desde los 500 millones de pesos que invierte un inversionista grande, ¿verdad? ¿O hay algún tipo de diferencia? No hay una diferencia. Bueno, dependiendo del tipo de fondo también, no todos los fondos están abiertos para el público en general, porque hay algunos que asumen por tema de regulación, por el tema de riesgo que pueden asumir, pueden haber ciertas limitaciones de entrada, ¿no? Pero por lo general, los fondos, el que entra con los 1,000 pesos o el que entra con los 10 millones de pesos, hacen el mismo efecto y el gestor lo coloca en un proyecto que genera esos beneficios. Bueno, miren, me encanta que ya las personas que están escuchando esta participación comienzan a preguntarnos sobre cómo invertir en un fondo de inversión, dónde hacerlo, dónde encontrar información. Ya les vamos a responder, vamos a terminar de hablar sobre los beneficios de los fondos, estos que hemos resumido para que ustedes conozcan,
y después procedemos a dar respuesta a esas preguntas. Raúl hablaba muy bien de que ese proceso de diversificación se hace de una manera técnica, se hace con especialistas, se hace con modelos que han sido probados para que definitivamente el riesgo, que es la posibilidad de llegar a perder dinero, se reduzca mucho y se optimice, es decir, se incremente las probabilidades de ganar dinero. Eso, por supuesto, tiene que ser basado en un equipo. Es lo que llamamos la gestión profesional de activos. ¿Cómo funciona esto en nuestro mercado, Jesús? ¿Cómo hacen esto los fondos de inversión? Jesús, estás silenciado, no te estamos escuchando en este momento. Ya, básicamente Perfecto. todas las administradoras de fondos tienen estructuras que obviamente necesarias dependiendo y adecuadas para los tipos de fondos que manejan, ¿no? Hoy día, dependiendo de los fondos que administres, pues es la estructura que debes tener para manejar de forma adecuada los riesgos y las necesidades de los fondos, ¿no? Por ejemplo, cuando estás invirtiendo, por ejemplo, en fondos abiertos, fondos financieros, pues evidentemente tienes que tener expertos en cómo son tesoreros o analistas financieros dedicados a entender cómo está el valor de los títulos en el mercado, qué oportunidades hay, cuáles son los precios del mercado, cómo fluctúan esos precios del mercado, para entender en qué momento comprar y vender un título a favor del fondo y de sus inversionistas, ¿no? Si estás invirtiendo en un fondo inmobiliario, pues necesitas tener gente que conozca de inmuebles, del valor de los inmuebles, de la tendencia de los precios de inmuebles en el mercado y oportunidades que pueda haber en los diferentes sectores del país, ¿no? Si estás invirtiendo en un fondo de energía, un fondo dedicado a proyectos de energía, pues tienes que tener obviamente gente que conozca del análisis de ese tipo de proyectos, conocimiento de cada sector en el que estés invirtiendo. En un fondo de energía, evidentemente, tienes que tener cierto expertise en el negocio de energía, dependiendo del tipo de energía en el que estés invirtiendo. Y esa estructura, pues obviamente, hace que tú puedas conocer y mitigar mejor los riesgos que tienes en cada tipo de fondo, ¿no? Igualmente la diversificación, como se hablaba anteriormente, pues en la medida que tú tienes un fondo y que va creciendo el fondo y tiene un tamaño adecuado, pues tú puedes invertir en diferentes productos que te mitigan el riesgo de cada portafolio. No es lo mismo, yo le hago mucho el ejemplo, por ejemplo, mucha gente me pregunta si compro un inmueble o invierto en un fondo inmobiliario. Yo le digo, mira, si tú compras un inmueble, tú tienes que invertir todo el mantenimiento que necesita el inmueble, lo tienes que invertir tú. Si se te ve el inquilino y se te va por 3, 4, 5 meses, pierdes el 100% de tu ingreso por 4 o 5 meses. Y cuando tú tienes un fondo que tiene, por ejemplo, 7, 8, 10 propiedades, pues si se te va uno, pierdes una pequeña parte del ingreso que no se nota mucho en el rendimiento. Al final tú puedes ir compensándolo a lo largo del tiempo y tarde o temprano, pues al final no pierdes el 100% del ingreso, te reduce un poco, pero al final del día no te afecta demasiado. Entonces, esa diversificación y conocimiento de administrar los riesgos de cada tipo de fondo y de conocer la dinámica de cada tipo de activo en cada fondo, pues evidentemente te ayuda mucho a poder mitigar los riesgos que existen, ¿no? Y para eso, pues obviamente todas las administradoras de fondos necesitan tener una estructura, un personal calificado y adecuado para poder manejar eso, y así pasa hoy día en este mercado, ¿no? Jesús, tú nos hablas de estos expertos que tienen el conocimiento, que tienen la experiencia. Y a mí me gustaría también que hablaras un poquito de la dedicación, ¿no? Hemos visto cómo no basta con conocer, no basta con tener experiencia, sino es necesario estar monitoreando, especialmente en estos momentos donde todas las variables cambian todos los días de alta volatilidad. Es importante estar pendiente de nuestras inversiones el 100% del día. Infortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo diríamos, algunos no tenemos esa disponibilidad de tiempo. ¿Tú crees que ese es uno de los temas relevantes, tener un equipo no solo experto, con conocimiento, con experiencia, sino que está el 100% de su día buscando conseguir y gestionar las mejores condiciones y beneficios para los inversionistas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en Sí, JLMB? no, tal cual así es, ¿no? Por ejemplo, en los fondos financieros, nosotros tenemos
analistas financieros que están revisando en cada momento, están prácticamente pegados a una pantalla viendo las transacciones que están haciendo en la bolsa de valores, por ejemplo. Tenemos un equipo monitoreando todos los precios del mercado durante todo el día para que en el momento que haya una transacción que haga sentido para el fondo, en ese momento poder entrar, o si cambia la tendencia de los títulos o el valor de los títulos en el mercado, en un momento dado desinvertir en algún tipo de título, ¿no? Pero tal cual, tienes que estar, obviamente esa transacción no es que todas, por ejemplo, no se ponen a las 9 de la mañana y lo que se haga a las 9:10 termina y ya todo el mundo para su casa. Al final del día, durante el día y durante el horario de transacciones que tiene o la bolsa de valores o que hay en el mercado, pues evidentemente hay muchas horas en que la gente está metida, los analistas están metidos viendo de qué forma hacer mucho más eficiente la administración del fondo y obviamente con la finalidad de traerle cada vez un mayor retorno al fondo y a sus inversionistas, ¿no? Lo mismo pasa con el sector, por ejemplo, inmobiliario. Al final tenemos gente que está constantemente todo el día hablando con tasadores, con vendedores, con compradores de inmuebles, con los mismos inquilinos que uno tiene hoy día en el fondo, tratando de entender dónde hay oportunidades o dónde hay riesgos para poder en un momento dado tomar decisiones puntuales para tratar de mejorar el rendimiento o mantener los buenos rendimientos que tienen los fondos en un momento dado, ¿no? Pero si no tienes un equipo dedicado para eso, pues evidentemente se te pueden pasar muchísimas oportunidades que hoy día no podrías aprovechar si no estás dedicado 100%, ¿no? Una persona pensando en alguien que esté dedicado al comercio y que está metido en su negocio, en una zona franca o en servicios, o administra un restaurante, pues evidentemente no va a estar 3, 4, 5 horas de su tiempo dedicado a entender y hablar a los puestos de bolsa, entender los precios de mercado, ver los reportes de Adosafi, evidentemente va a estar dedicado a su negocio y evidentemente necesitas tú poder de alguna forma delegar esa administración de esos recursos a alguien experto con los recursos que tiene obviamente la estructura adecuada y necesaria para poder hacerlo de forma adecuada, ¿no? Nos queda clarísimo entonces que la gestión profesional de activos es muy relevante para tener mejores resultados. Raúl, en esa misma línea te quería preguntar a ti, esa gestión profesional de activos, que es tener un equipo de expertos trabajando para mí, independiente de que yo tenga 10.000 pesos, 100.000 pesos o 500 o 1.000 millones de pesos, ese equipo trabaja igual para mí como lo hace para el inversionista con mucho dinero. Hemos visto que las AFIs acá en República Dominicana han comenzado en cierta medida como a especializarse y eso tiene un valor inmenso. ¿Tú crees que la especialización sí cuenta? Sin duda, Santiago. Yo creo que la especialización cuenta muchísimo. Creo que tanto en el caso nuestro en Altio como de mis compañeros en Pioneer, en JMMB, nos hemos ido especializando cada vez más, no específicamente en un nicho, sino que los equipos nuestros se especializan en las áreas en que invertimos. Y de hecho, muchas veces competimos en las mismas áreas, pero creo que cada uno tenemos especialización en esas áreas porque las hemos ido creando, en este caso los tres. O sea, Jesús ha entrado en energía, que fue originalmente donde entramos nosotros en Altio. Yamil, sin duda, es un experto, y digo Yamil, realmente es Pioneer, porque es un equipo entero que tiene Pioneer, es un equipo entero que tiene JMB. Arrancó mucho en lo que es turismo. Sin embargo, creo que el hecho de que se va creando una masa crítica dentro de cada una de esas empresas de administración de fondos, quiere decir que lo más importante es que hay profesionales especializados en todas las áreas donde está invirtiendo. O sea, en ningún momento ningún fondo de Altio, ni de Pioneer, ni de JMB va a invertir en algo donde no se siente que tiene esa especialización dentro de su equipo. Y esa es la ventaja grandísima de un fondo. Es el que tiene 100 pesos y el que tiene millones de pesos, cuenta con ese equipo especializado, donde cada vez más en cada una de las AFI tenemos especialización en muchas industrias.
en muchas áreas de la economía. Y mientras más nos metemos en la economía real, más importante es esa especialización. Porque hoy día, en mercados muy líquidos, ¿okay? Las computadoras lo hacen hasta mejor que la gente. Pero cuando hablamos de economía real y cuando hablamos de títulos en economías emergentes como República Dominicana, esa especialización es extremadamente importante. Y yo creo que las SAFI en Dominicana han logrado esa especialización y eso se transfiere en mayor rendimiento y menos riesgo para toda la población, porque en el caso de los fondos, toda la población puede invertir, a diferencia de otros instrumentos donde el acceso es mucho más complicado. Miren, entre las preguntas que tenemos hay muchas, o algunas más bien, que se refieren a la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad o beneficios directos para el inversionista, digámoslo así, ya en términos monetizables, en términos de satisfacción, nosotros decimos que en los fondos de inversión hay una doble rentabilidad para el inversionista. ¿De qué se trata eso, Yamil? ¿Por qué decimos de esta doble rentabilidad para el inversionista? Perdón, que estaba en mute. Bueno, la rentabilidad para la inversión, bueno, yo no sé exactamente a qué tú te refieres con la doble rentabilidad, Santiago. Yo lo que sí te puedo decir es que la renta que generan los fondos son variables, ¿no? Y van a ir variando según el gestor va colocando y va agregándole valor al portafolio. Como bien decía Raúl, cada quien va invirtiendo en los segmentos que le interesa y va colocando y invirtiendo a discreción y a favor del inversionista esa estrategia de inversión. Entonces, obviamente, la rentabilidad que le genera al inversionista es variable, pero siempre es. Te explico lo de la doble rentabilidad y excúsame que no encuentro las palabras. Por ejemplo, en un fondo inmobiliario, ¿no? Hay una rentabilidad financiera, porque los fondos inmobiliarios lo que hacen es que invierten, colocan el dinero para generarle renta con los alquileres de un inmueble. Y hay una rentabilidad que normalmente se le distribuye. Pero por el otro lado, el gestor, si compró a buen precio y si vendió a buen precio y volvió y compró a buen precio, le va generando una ganancia de capital al inversionista, que eso obviamente se ve en el momento de la liquidación, pero se va valorando en la cuota de manera, la cuota valora diariamente, pero mientras se va valorando el portafolio, ya sea semestral o anualmente, el inversionista va viendo que su capital va creciendo y aún va recibiendo un rendimiento de X porcentaje, también su capital va creciendo. Entonces ahí hay una doble rentabilidad que el inversionista recibe en base a la gestión que se va logrando. Muy interesante esto. ¿Y qué me dices de la rentabilidad emocional con los fondos sostenibles, con los fondos de impacto social y Bueno, es que con la idea de sentirse te bien fuiste al produciendo y tema del compartiendo la corazón. riqueza? Excúsame que me está muy enfocado en los números. No, definitivamente el poder invertir en un fondo, primero, el hecho de poder entrar de poco a poco, ¿no? Le hago una anécdota. Nosotros cuando arrancamos con nuestro primer fondo que fue de renta fija, lo sacamos con la intención de hacerlo para las abuelitas y las tías, que en su momento Banco Central pagaba los cupones o sus intereses semestralmente y nadie por debajo de $1.000.000 podía entrar. Cuando nosotros empezamos a comprar títulos de esas denominaciones, pero como comprábamos y diversificábamos en muchísimos plazos, todos los meses recibíamos flujo para poder repartir ese dinerito mensualmente para esas abuelitas y esas tías, poder tener su dinerito en su cuenta. A todo el mundo le gusta, como dicen, le llueva el dinerito para cubrir sus gastos y sus presupuestos ya a la persona. Y esa era la intención. Y lo que nos fuimos dando cuenta era que, aún siendo un fondo cerrado, que creo que después vamos a explicar un poquito qué es un fondo cerrado, mensualmente había una señora que $1.000 compraba $1.000 de cuotas. Y si no habían cuotas disponibles, iba al puesto de bolsa a ver quién vendía $1.000. Y por 5 años consecutivos, todos los meses, esa persona compraba $1.000. Y eso creo que cuando ella iba a las asambleas, porque todos los años nosotros tenemos que rendirle cuenta a nuestro inversionista, esa señora siempre iba y se sentaba a su asamblea. Y
ella decía que la satisfacción que ella le daba de que con esos 1,000 pesos ella estaba invirtiendo en un portafolio donde ella sabía que estaba diversificando y que había alguien trabajando para ella, eso le daba a ella una satisfacción tremenda, una persona que trabajaba 14 horas al día. Eh, con los otros tipos de fondos, por ejemplo, como un fondo de impacto social que ahora mismo tenemos en el mercado, y igualmente Jesús tiene un fondo que invierte en energía limpia, que está buscando proteger el planeta, el cambio climático. Raúl, que fue pionero en inversión en energía eólica en el país. Bueno, cuando un inversionista entra en este tipo de estrategia, definitivamente una inversión emocional que no solamente está recibiendo un retorno financiero, sino está aportando una solución o un problema, que es un tema que a nivel de colectivo, no solamente el gobierno puede atenderlo, sino nosotros del mercado de valor y nosotros los inversionistas dominicanos tenemos que aportar una solución. Y el hecho de que nosotros los fondos estamos aportando en diferentes industrias para mejorar temas ambientales, temas de empleo, temas de vivienda y la calidad de la vida dominicana, es una gran satisfacción para nosotros y nuestros inversionistas lo sienten por igual. Jesús, hoy en día con el Internet, con las facilidades que tenemos a la mano, yo creo que sufrimos es por exceso de información. Los fondos de inversión, ¿por qué me ayudan en ese proceso de informarme y de encontrar la asesoría adecuada para saber en qué invertir y cómo hacerlo? Más que los fondos, quien sea tu asesor financiero, ya sea en un puesto de bolsa o a través directamente de un promotor de fondos en una administradora de fondos, al final del día lo que necesitamos es gente que nos asesore de forma adecuada con las opciones de inversión que hay en el mercado, sea de fondos o no de fondos, ¿no? O sea, de inversiones en un puesto de bolsa, en fondos, en un banco, etcétera. La gran ventaja hoy día de los fondos es la cantidad de opciones que tenemos hoy día en el mercado para las diferentes necesidades del cliente. Hoy día yo pongo mucho el ejemplo siempre de que en la cartera de uno o en las finanzas de uno necesita el fondo de emergencia, uno necesita un fondo en el que puede invertir a un plazo medio 3 meses, 6 meses, 9 meses, y en un momento dado invertir a un mayor plazo, ¿no? Los fondos, en las diferentes opciones que hay de fondos en el mercado, te ofrecen todas estas opciones, ¿no? Y eso al final del día te ayuda mucho a rentabilizar mucho más todo el manejo efectivo de inversiones que tienes. Lo que sí ayuda muchísimo, evidentemente, cuando tú tienes que estar dedicado 100% a estos temas, nosotros tenemos que estar dedicados 100% a estos temas, o las personas que distribuyen o venden nuestros fondos, háblese de los asesores financieros en los puestos de bolsa, pues evidentemente cuando hay una buena gestión de ese tipo, pues te ayudan a entender qué es lo que más te conviene, cuál es tu horizonte de liquidez, cuál es tu apetito al riesgo, a qué tipo y en base a todo eso decidir cuál es el fondo que más te conviene de las opciones que hay en el mercado, o qué inversión te conviene más de las opciones que hay en el mercado, ¿no? Pero evidentemente hay diferentes, especialmente en los fondos, hay diferentes opciones para todo tipo de inversionista y para cualquier necesidad que tenga cada inversionista. Quería tocar un punto adicional y nada más el tema que hablaba Yamil. Evidentemente el tema emocional con los fondos es bien alto. Cuando tú te pones a ver que tú estás en el mismo fondo en el que invierte una gran corporación que invierte 1,000 millones de pesos, o un fondo de pensiones 1,000 millones de pesos, y tú inviertes tus 10,000, 15,000, 100,000, 200,000 pesos, inviertes en un desarrollo inmobiliario en el que va a generar empleo, en el que va a generar desarrollo en la zona, en una zona tal, por ejemplo, un proyecto de energía en el que no hay nada en esa zona y va a desarrollar 200, 300 empleos, pues evidentemente te ayuda. Es algo que como inversionista, además de tener un buen rendimiento, pues emocionalmente te deja mucho más del impacto que genera esa inversión desde el punto de vista medioambiental, social, económico para el país y para las zonas donde esté desarrollando, ¿no? Hay personas que nos están preguntando sobre la información de los fondos, dónde consultarla. Pues bien, esta parte de la asesoría de información tiene mucho que ver con que los fondos de inversión, por ley, deben todos los días exponer reportes diarios, en los cuales, si ustedes lo desearan, yo no se los recomiendo porque se van a enloquecer,
pero si ustedes desearan, podrían hacer un seguimiento diario de en qué está invirtiendo el fondo, cómo lo está haciendo y cuáles son sus resultados. Ese es un tema que es bien importante porque son informaciones que están auditadas, que están reguladas, donde la transparencia es absoluta. Raúl, hablamos de democratización y ahí hablamos de montos pequeños, pero eso realmente se traduce en un mayor acceso. Nosotros decimos que cuando yo invierto en un fondo de inversión, directamente tengo un mayor acceso. ¿Un mayor acceso a qué? Explícanos. Mira, te voy a contestar esa pregunta y después te voy a contestar una que estoy viendo en el chat, que creo que es importante. Pero contestando la primera del acceso, y va muy de la mano con lo que estaba diciendo Jesús de JMB. En las asambleas anuales que se hacen de los inversionistas, nosotros tenemos casi siempre, tanto yo en Alpio como Jesús en JMB como Yamil en Pioneer, tenemos normalmente a las 4 AFP del país, que son los inversionistas más grandes y que invierten, dicho sea de paso, el ahorro de todos los que están en esta llamada. ¿Ok? Pero son los inversionistas más grandes, invierten miles de millones de pesos, pero se sientan al lado del que invirtió los 1.000 pesos. Y el que tiene los 1.000 pesos tiene el mismo derecho de hacer una pregunta que el que tiene 1.000 millones de pesos. O sea, es acceso a las inversiones que hace solo 5, 6, 7, 8 años solo tenían acceso gente como los fondos de pensiones, pero lo tiene directamente. O sea, tú quieres invertir en un parque eólico en Montecristi. Hace 10 años, a alguien con 1.000 pesos no se le podía ocurrir. Hoy día simplemente tiene que ir y comprar una cuota de un fondo. Tú quieres comprar un paneles solares arriba de uno de los inmuebles que tiene Jesús en JMB, simplemente compra una cuota del fondo de JMB. Tú quieres ser parte dueño del hotel en Miches, solo tienes que comprar una cuota de Pioneer. O sea, es literalmente acceso al que antes no tenía. O sea, lo que antes se pensaba, no, para ser dueño de un activo hay que ser rico. No, tú tienes acceso directamente a través de una cuota de un fondo. Y mejor aún, no es solo acceso a la inversión, es acceso a un equipo profesional que se dedica a eso, la 24/7, para asegurarse, sudando, de que esa inversión sea la mejor posible. Y te dije que te quería contestar una de las preguntas del chat. Adelante. Y es la pregunta que más me hacen y creo que es muy válida. Siempre me preguntan, óyeme, ¿y cuál es la diferencia entre una administradora de fondos, una AFI y un puesto de bolsa? Y yo normalmente digo que el puesto de bolsa es un supermercado y los fondos son realmente el producto, pero realmente yo quisiera hacer una analogía un poquito mejor, y es la de la ferretería. Y lo digo porque, y voy a dar una payola, espero que no le moleste, Almacén Unido, que cada vez que voy me sorprendo del super servicio que me dan. ¿Y por qué digo que se parece el puesto de bolsa como la ferretería? Donde tú vas y tú quieres ir a comprar un producto y hay alguien que te ayude y te asesora. Que tal vez en el supermercado no te hace falta, que tú caminas la góndola y tú compras lo que necesitas, pero en la ferretería tú necesitas ir a preguntarle a alguien. Y ese es el asesor financiero que está en el puesto de bolsa. Pero el puesto de bolsa no es más que una ferretería que reúne todos los productos que hay en el mercado. En este caso, el mercado de valores. Pero en el caso de los fondos, en vez de tú ir y comprar una tuerca, tú compras la casa entera. Y tú eres parte dueño de la casa entera. Si tú no tienes que estar comprando la tuerca, la herramienta, tú tienes una solución entera en un fondo. Y tú compras un pedacito de esa casa y tú eres parte dueño de esa casa. ¿Y dónde tú la compras? En la ferretería. ¿Cuál es la ferretería? El puesto de bolsa. El puesto de bolsa es el lugar donde tú vas y compras. Pero realmente el producto y lo que tú deberías estar fijándote es quién te administra ese dinero. ¿Y quién te lo administra en el caso de los fondos? Es la administradora de fondos de inversiones. Gracias, Raúl. Pasamos a un tema que acaban de preguntarnos y creo que es importantísimo y es sobre la transparencia, la seguridad y los beneficios impositivos tributarios en temas de impuestos que tienen los fondos. Porque la gente siempre dice, ¿yo cómo sé si invertir allí es seguro o no?
¿Cómo yo sé si el fondo de inversión que estoy seleccionando realmente está regulado y quién lo regula, Yamil? ¿Cómo funciona esto de la transparencia, la seguridad y otros beneficios en Sí, los fondos? sí, buenísima pregunta. Nosotros todos somos regulados, primero como administradoras, somos empresas que solamente podemos estructurar y administrar fondos de inversión y estamos debidamente reguladas e inscritas en la Superintendencia de Valores. Los fondos nuestros, todos tienen que estar registrados y aprobados en el registro del mercado de valores, lo cual siempre va a haber una supervisión de ese ente regulador. Los fondos cerrados, que son la mayoría de nosotros aquí administramos fondos cerrados, que son los que pueden invertir en activos reales y en la economía directamente, se transan también en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, que es un autorregulador, que me gustó oír el cuento de Raúl de la ferretería. Yo siempre he dicho que la Bolsa de Valores Merca Santo Domingo, que es el mercado. Cada quien lleva una mesa con diferentes productos y a veces hay una mesa de tomate o 3 mesas de tomate y uno siempre va a buscar el mejor valor y eso marca precio. Y los puestos de bolsa son los que recomiendan cuál mesa de tomate es la que más te conviene comprar porque tiene mejor precio y calidad. O sea, yo veo al puesto de bolsa más como un asesor de compra, la bolsa de valores como ese gran mercado y nosotros somos una mesa en ese gran mercado. Pero en vez de solamente tener tomate, tenemos tomate, guineo, lechuga y también pepino porque diversificamos la gestión. Entonces, la bolsa de valores es un autorregulador. Las cuotas nuestras están custodiadas en Cebaldón, que también es una entidad regulada, por lo cual ustedes saben que eso está custodiado y monitoreado y bien registrado. Y más allá de eso, cuando entramos a las propias administradoras, nosotros, obviamente, cada fondo tiene un comité de inversión y ese comité de inversión viene siendo como un consejo de directores de ese vehículo de inversión. Y en el caso, por ejemplo, nuestro en Pioneer, nosotros por lo general siempre tenemos personas independientes en ese comité para que no genere ningún tipo de conflicto de interés en la toma de decisiones que nosotros como gestores le llevamos a ese comité. O sea, nosotros como Pioneer, obviamente cobramos una comisión anual por gestionar el patrimonio y yo crezco según yo voy generando más transacciones. Ahora, yo teniendo un comité de inversión en un fondo de alguien que no tiene ningún tipo de beneficio de cómo le vaya a Pioneer, me le da esa gobernanza y me le da me elimina el riesgo de conflicto de interés a la estrategia y ellos también supervisan de que nosotros como gestores estemos llevando las estrategias correctas, tal cual como la pautamos en nuestro reglamento el día que lanzamos el fondo al mercado. Por lo tanto, hay mucha capa tanto de regulación como interna nuestra de gobierno corporativo, tenemos comité de riesgo, aparte de un personal que, como han dicho Jesús y Raúl, duermen, comen y beben lo que hacen. A mí no hay, a mí hay pocos lugares, mi esposa siempre me pelea mucho porque dice cuando nos vamos de vacaciones, yo siempre estoy pensando en trabajo. Y es porque cuando voy a grandes ciudades y veo inmuebles, estoy viendo cuánto puede generar esto de retorno al portafolio. O cuando una empresa que está en crecimiento, wow. Y siempre estoy viendo eso. Sí, es verdad, Jesús, que siempre nos pasa. Siempre estamos curiosos. Entonces, eso también ayuda mucho a la seguridad. Uno siempre está muy concentrado y es por la pasión que tenemos. No es la pasión de llevarle bien y al final darle un buen rendimiento, porque el negocio nuestro se debe a gestión y confianza. Y el hecho de que estemos regulados y todo eso es un plus. Nos quedan 3 minutos para 3 preguntas y 3 respuestas muy cortas. Ojalá 4 si ustedes responden rápido. Primero, ¿cómo invierto en un fondo abierto y en un fondo cerrado, Raúl? En un fondo cerrado, en cualquier puesto de bolsa, es la forma más fácil. De nuevo, el supermercado, la ferretería para eso. En un fondo abierto, puedes ir directamente a la administradora de fondos o en algunos casos también a través del puesto de bolsa. Perfecto. ¿Qué cuesta esa asesoría financiera que brindan los puestos de bolsa o en su lugar el promotor de inversiones en una AFI, Jesús? En la AFI regularmente nada, obviamente no cobramos por ningún servicio, simplemente ofrecemos los fondos que ofrecemos. Nosotros, como decía Yamil, cobramos una administración anual por la gestión del fondo y eso es lo que cobra la administradora de fondos y normalmente uno ofrece los servicios sin ningún costo.
Yamil, ¿es importante el historial crediticio para invertir en un fondo de inversión? No, Para nada, ¿verdad? no. Por último, ¿es un buen momento para invertir en fondos? ¿A quién le Yo creo tiramos que esta? sí. ¿Quién la No, quiere? no, Bien, no. Yo lo respondo. Yo creo que sí. Vuelvo y le digo, la gestión activa de un equipo especializado siempre permite que uno pueda moverse ante coyunturas. Si fuera una gestión que no fuera activa y fuera estática, te quedaste frisado y te quedaste agarrado en una transacción que quizá pierde valor con la volatilidad que estamos viendo en las tasas, los temas de inflación que han movido todos los mercados. Pero teniendo equipos especializados como todos tenemos, nos permiten anticipar y movernos y tomar posiciones para defender los intereses de nuestros inversionistas. Por lo tanto, un fondo en momentos de volatilidad es súper bueno, especialmente como decía Jesús, no todo el mundo está el día entero concentrado viendo sus ahorros, sus inversiones, sino tiene un equipo dedicado para así manejarle su dinero en coyunturas como la que vivimos hoy. Fabuloso. Señores, se nos agotó el tiempo. Vamos a cumplir con los 45 minutos. Infortunadamente tenemos más preguntas. Nos gustaría compartir mucho más con esta audiencia. Ahí está ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión, para que nos escriban, nos dejen saber sus dudas, sus inquietudes, que con mucho gusto estamos atentos a resolverlas. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes y Raúl, Yamir, Jesús, como siempre, un gusto conversar de gente que está haciendo que la República Dominicana cada vez sea un mejor país.